Bien, hasta ahora en esta serie hemos estado hablando de técnicas específicas para hacer determinado tipo de refactors en situaciones que podemos detectar, como por ejemplo introducir value objects, invertir dependencias, hacer algo testeable cuando no lo es, etcétera. En esta ocasión el vídeo va a ser un poco diferente porque en lugar de trabajar con técnicas específicas, que lo haremos, lo que vamos a intentar mostrar es cómo se trabaja o cómo se integra el refactor en el trabajo normal a la vez que estamos generando nuevas prestaciones en el software. Esto es algo que a veces hacemos de manera desordenada, pero que muchas veces conviene hacer de manera más ordenada. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Y vamos a ver, por tanto, cuáles son los momentos y acciones del refactor, hasta qué punto lo hacemos limitado a lo que podemos hacer en el momento para no perder, digamos, productividad y a la vez desarrollar nuevas prestaciones en el software, que es al fin y al cabo lo que el negocio necesita. Para este ejemplo lo que vamos a imaginar es que el negocio nos pide que les ayudemos a resolver un problema, que es que están gastando demasiado dinero con esto de los anuncios, que el retorno de inversión no es bueno, pero que ahora mismo ni siquiera tienen claro cuánto dinero se está gastando. Así que quieren hacer un proyecto que permita controlar el gasto de publicidad, es decir, que estas quotes que se envían a los espacios, a los sitios de venta para poner anuncios, se adapten, por ejemplo, a un presupuesto fijo, y que si es necesario, por ejemplo, se cambie el modo, etcétera. O sea, una serie de acciones que permitan controlar el gasto de una manera más o menos automatizada, pero como ahora mismo ni siquiera saben qué gasto hay, pues lo que les proponemos es empezar simplemente tratando de sacar por pantalla la información de lo que se busca. Entonces, lo que queremos conseguir es algo de este tipo, que sería, pues, por ejemplo, imaginaos una cosa de una especie de reporte que saque, por ejemplo, blog, mode, algo así, proposal, y entonces, por ejemplo, que si mandamos a TestCrunch, pues, por ejemplo, fast, y por ejemplo, pues le mandamos de proposal 1234. Bueno, una cosa así. Google, pues medio, o sea, lo que querría tener negocio ahora mismo es esto, para poder analizar estos datos y decir, oh, ostras, pues tenemos aquí mucho gasto, poco, lo que sea. O incluso llegar a poder simular las peticiones, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que entonces con esta idea en la cabeza lo que queremos hacer es, vale, ¿dónde vamos a hacer esto? ¿Dónde tendría que pasar? Así que vamos a analizar la aplicación tal como está, buscar el sitio adecuado y hacer las acciones necesarias para poner esta función. Entonces lo suyo, pues por ejemplo, es empezar por application. Y lo que vamos a ver ahora es lo que llamamos el momento del refactor oportunista o refactor cotidiano. Es lo que podríamos llamar los what the fuck, por un lado, o incluso qué sucio está esto, qué mal está esto. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario que básicamente nos dice que main application methods es el main application methods, así que es un comentario que es redundante, que sobra. Por otro lado, main en este momento pues no devuelve nada, devuelve un void, hace void, o sea que pues vamos a especificar eso. Este tipo de pequeñísimos refactors que llamamos oportunista ayudan a que el código cada vez esté un poquito más limpio. Y además, pues, por ejemplo, en este caso más estricto. Ahora mismo main no devuelve nada. Igual debería devolver, ojo, pero bueno, ya veremos esto. Y pues bueno, vemos cosas que nos pueden gustar o no nos parecer bien o lo que sea.
Vale. Aquí como veis application es un singleton estático y bueno, es un poco feo, pero ya está. Vale. Viendo el código tiene sentido que, que trabajemos aquí dentro de Sendall Quotes. Aparentemente es el lugar adecuado para... Es donde vamos a tener la información, porque aquí de momento no tenemos ninguna salvo el modo, que empezamos con modo fijo para todos. Y es algo que en el futuro quizá queramos cambiar, pero ahora mismo no. Bueno, en cualquier caso, el, el cambio que hemos hecho en el pequeño refactor lo vamos a comitear. Vamos a llamarle de Boy Scout Rule a este refactor, porque simplemente hemos pasado por application y la hemos dejado un poquito mejor. No hemos hecho cambios sustanciales, pero es un poquito mejor. Y de hecho, si tiramos los test, deberían correr sin mayor problema. Vamos ahí, mientras corren, hacemos el commit. Vale. ¿Veis? Me recuerdo que los test tampoco que sean especialmente potentes todavía, pero bueno. Vale. Entramos entonces en Sendall Quotes y tratamos de ver si es posible poner la información que queremos. Os recuerdo. Voy a intentar ponerlo aquí abajo para tenerlo de referencia. Un scratch, que es este. Aquí está. Esto es lo que queremos obtener. Con lo cual necesitamos tener tanto el blog como el modo como la propuesta. Cosa que no tenemos en ninguno de estos sitios. Aquí, de momento. Vale. Viendo por aquí también podemos ver que, por ejemplo, Price and Publish Blog, pues tiene sentido que tipemos blog, que de hace rato que es un objeto de negocio, un value object. Bueno, un value object, en este caso, podría ser una entidad, lo que fuera. Así que también arreglamos esto, que ya veis es un pequeño cambio, pero estos pequeños cambios sumados ayudarán a que la aplicación mañana sea más fácil de entender. Aquí sabemos que blog no es un texto, no es un string, sabemos que es un blog. Simplemente definimos lo definimos y para el próximo paso será más fácil entenderlo. Pero como podemos ver aquí, como no tenemos la propuesta, no podríamos imprimir aquí, que es donde querríamos. Tendríamos que en todo caso imprimir dentro de Price and Publish. Digo esto para hacerlo, digamos, rápido. ¿Por qué? Porque supone un refactor grande, un cambio grande de lo que queremos hacer. Aquí tenemos básicamente la misma función, apply Boy Scout Rule. Voy a dejarlo así, ahora mismo no tiene mayor importancia. Y además, pues mira, para el que lo revise, pues básicamente será como decir, vale, pues este commit, pues mira, no es especialmente importante. Vale, nos vamos a Price and Publish. Y claro, Price and Publish nos dice, es un problema, porque nos está diciendo, ostras, aquí ya pasan dos cosas. Igual, lo que nos interesa es que no pasen dos cosas en una función, sino que pasen solo una. O no. Claro, esto ya son decisiones que tenemos que tomar, digamos, de una manera, como os diría, un poco pensando en cuál es el diseño de la aplicación que queremos hacer. Por ejemplo, Block Auction Task es básicamente un caso de uso. Es decir, le pasamos información de varias fuentes, es decir, coordina lo que serían los objetos del dominio, como blog, como mode, como proposal, etcétera, y hace cosas con ellos. Entonces realmente, pues una posible opción es considerar esto como exactamente así, un caso de uso,
O incluso podríamos considerar que el caso de uso realmente es enviar propuestas a todos los blogs. Es decir, que en lugar de eso sería Price and Publish, Automatic Bot, sería, por así decir, el caso de uso. Pero no tiene por qué ser así. Es decir, depende un poco de nuestras necesidades particulares en la forma de trabajar. Por ejemplo, para mí normalmente es muy posible que esta blog option tags fuera un caso de uso para un blog específico, es decir, que por ejemplo porque tengo una aplicación web y tengo algún comando en la aplicación web para para enviar una quote individualizada, pero luego también tengo el quote automatic bot, que lo que hace es recorrerlas todas y envía pues a través de un cron o ejecutado manualmente o lo que sea para hacerlo. Así que yo lo que voy a imaginar es realmente tengo dos opciones y pues para este proyecto concreto o este ejemplo concreto como que no tengo una idea, una preferencia por una o por otra. Así que lo que voy a hacer es que voy a empezar haciendo lo que de momento me sería más fácil, considerar esto como block option task, como el caso de uso, y por lo tanto voy a introducir el imprimir aquí, y también lo tendré que introducir en el automatic bot, pero bueno, igual lo podemos hacer de otras maneras, vale. Igual podemos separar cosas para que esto funcione de otra manera. Vale. Y esto, claro, nos va a llevar a un rediseño probablemente de la aplicación. Vale, vamos a ello. Como decíamos, nuestro problema es que para el único sitio donde tenemos las tres informaciones que me interesan está aquí. Es decir, en este punto, la línea 22 de block option tar, yo tengo los tres componentes que necesito. Así que una posibilidad sería añadir aquí otra dependencia que imprima la línea de las propuestas. Es decir, que imprima esta línea. Esta sería una posibilidad. Luego la línea de cabecera y tal la tengo que imprimir en otro lado, etcétera, etcétera. Pero esta sería en principio mi propuesta. Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Como tengo test de block option task, puedo trabajar aquí con facilidad y puedo introducir esa idea. Lo que pasa es que el test también va a necesitar un refactor porque ahora mismo es hasta un poco difícil de seguir. En parte porque he utilizado, en lugar de utilizar mocks creados por el entorno de test, como por ejemplo con el create mock de PHP Unit, lo he hecho creando estos mocks manualmente con clases anónimas, que es una técnica, bueno, es válida, por supuesto, pero es un poco más verbosa y en algunos casos resulta un poco más sucia, o al llegar a cierto punto de desarrollo de la aplicación, es decir, deja de tener utilidad haberlo hecho así y realmente nos añade más problemas. Así que vamos a refactorizar el test para hacer este cambio. Así que si empezamos a ver, aquí ya, por ejemplo, podemos ver que puedo añadir un tipo, un publisher. Esto pues también lo podemos poner un poquito más limpio. Hay otra cosa aquí que me chirría, o bueno, no es que me moleste especialmente, pero que me parece interesante mencionar. Y es que aquí el provider de los ejemplos
me pasa los datos brutos y a lo mejor yo aquí ya querría que me pasara los datos, los value objects. Así que es otro refactor que voy a introducir y es que en vez de pasarme el string de modo, me pase el objeto mode. Y esto me diréis, ¿y esto qué utilidad tiene? Si al fin y al cabo, pues, tal como estás haciendo, funciona. Vale, la razón de hacer esto es que, por ejemplo, soy más explícito acerca de lo que quiero que ocurra en el test y de lo que, digamos que hago que el test sea como más didáctico, porque ya estoy hablando y estamos hablando aquí de los, perdón, estoy hablando aquí de, mira que me he olvidado de poner el new. Estoy hablando aquí de objetos y para mí pues es como más explícito decir, oye, pues aquí voy a pasar un mode, no sé qué pasa aquí. Vale. Tengo que... Vale, ya está. Tengo que poner algo para automatizar estas cosas. Vale. Con proposal me pasa lo mismo. Existe el objeto proposal. Y yo lo que querría, pues es lo mismo, ¿no? Perdón. A ver, que quiero hacer esto bien. Quiero pasar el objeto proposal. Ok. Y bueno, si tiramos los test de nuevo para comprobar que este cambio no está rompiendo nada. Y bueno, en este caso ha roto. Vale. Ah, ok. Porque lo que me falta aquí es que en vez de devolver la proposal, devuelva la proposal tal cual. Y esto ya es proposal. Vale. Es en el Spyable Publisher que tengo aquí, que simplemente me deja ver las propuestas. Lo malo de esto, como podéis ver, es que este método proposal no forma parte de la interfaz de Publisher. Por lo tanto, es un método que he tenido que poner específicamente para esto. Así que lo que voy a hacer es reconvertir de nuevo estos clases anónimas que voy creando para crear objetos para el test. Lo voy a reconvertir en mocks normales de PHP Unit en la medida de lo posible, vamos. Es decir, que no todos van a poder serlo, ¿vale? Vale, pero bueno, en todo caso, vamos a cambiar aquí el nombre porque tampoco me gusta. Build Application Task. Ok. Y vamos a ver entonces cómo reorganizamos esto un poquito. Vale, aquí donde construimos Block Task, lo que realmente tenemos es un Publisher y un Proposal Builder. El Proposal Builder me lo voy a llevar de aquí. Y veis que esto, el Market Study Provider y el Clock. Así que todo esto que forma parte del Market Study Provider me lo voy a llevar a un método. El Proposal Builder. Vale. Ok. Con un average price, que es el que tiene que calcular. Vale. Sigamos. Este setup que está aquí en medio lo pongo arriba. Normalmente me gusta tener los setups arriba, porque así sé todo lo que hay que preparar para el test y que luego usaré. Muy bien. Vamos a intentar seguir viendo entonces cómo queda esto. Vale, Proposal Builder lo podemos devolver así. Inline. Vale. El Market Study Provider, de nuevo, lo que voy a hacer es extraerlo.
Vale. Y clock, pues también lo voy a extraer. Bueno, la creación de clock. Vale. Entonces, como podéis ver, he aislado la creación de los distintos objetos de manera que ahora de cara al montaje de Proposal Builder y de Block Auction Task, pues están como aislados, ¿no? Por así decir, oye, pues no están ahí en medio y no me están metiendo un montón de ruido en el test. Así que voy a ir guardando estos cambios. Y esto forma parte de lo que llamaríamos el refactor preparatorio. Esto es decir, esto ya es mucho más que la regla del Boy Scout o el refactor oportunista. Es decir, no es simplemente, pasaba por aquí y hago unos retoques, sino que estoy realmente cambiando mucho de la estructura del test para obtener otras maneras de hacer el mismo test. La cuestión es que, por ejemplo, yo lo que quiero trabajar es de otra, es decir, quiero trabajar de una manera más clara, porque ahora mismo el test me resulta un poquito confuso. Entonces, vamos a ver cómo cambiar esto. Proposal Builder, en principio, me parece más o menos bien, no exactamente como está, pero vamos a ver cómo cambiarlo. Vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar aquí por Market Study Provider y por Clock. Vale, Clock en principio es una clase que implementa la interfaz Clock y siempre va a devolver 1 en el caso de que... así que de momento lo que voy a hacer es convertirlo, Sí, vamos a convertirlo en una propiedad que se inicia en el setup. Y ha quedado muy rara, por cierto, esto, pero bueno, ahora lo arreglaremos. Perdón, clock. Luego ya iremos viendo las que... y la idea sería que clock sea un mock de la clase o de la interfaz clock. Y lo vamos a programar de manera que al ser llamado en el método seconds since siempre devuelva 1. Y este pues ya se va para afuera. De hecho creo que build clock ahora mismo no nos aporta mucho, así que vamos a introducirlo así. Vale. Y en principio vamos a probar el test a ver si funciona. Todo funciona bien, es decir que hemos hecho el cambio correctamente. Y este método pues se puede ir fuera. De hecho no habría ningún problema en hacer, vale, pues escondemos esto en un método, por ejemplo. Vale. Y ahora pues hacemos simplemente un parameters seconds que será un int. Y esto pues el propio, vale, bien clock always returning 1. Ya está. Ya tenemos una parte de esto, digamos, resuelto. Vale, el siguiente que me gustaría modificar es Build Market Study Provider. Y vamos a hacerlo de la misma manera. La convertimos en una propiedad, la inicializamos en el setup.
¿Y qué es lo que nos interesa de aquí? Realmente Market Study Provider le queremos pasar el average price, es decir, queremos que nos devuelva un average price en un momento determinado. Así que de momento lo que vamos a hacer es, ok, this Market Study Provider será un mock de la clase Market Study Provider. Y de momento aquí no queremos, vamos a moquear el precio, pero no lo vamos a moquear aquí, lo vamos a moquear aquí. Es decir, Market Study Provider, el método average price retornará siempre average price, que es el que le pasamos en el test. Vale, es decir, que creamos el mock aquí arriba, pero y además esperamos que le pasemos el blog. Ok, claro que para hacer esto tengo que extraer primero una variable log y decirle, vale, method with blog, es decir, que para el blog que le pase el average price tiene que ser este. Y esto es interesante porque esto nos permitiría incluso poner blogs aquí en vez de pasarle el blog. Pero bueno, de momento lo vamos a hacer así. Incluso podemos hacer inline de esto. Bueno, no, mejor la variable para evitar problemas. Y nada, de nuevo pues hacemos esto. Eliminamos todo ese código y listo. Ya tenemos el Market Study Provider. Vamos a asegurarnos de que se construye bien Block Auction Task y Proposal Builder, porque realmente ahora necesita recibir this Market Study Provider, que ya está definido y configurado. Bueno, vale, así que esta línea pues realmente remove, y esto también lo podemos mover. Y si tiramos los tests comprobaremos que esto tiene que funcionar exactamente igual que hasta ahora. Bien, pues ya estamos mucho mejor. Nos queda todavía el publisher. Bueno, aquí este parámetro pues realmente ya no lo usamos. Vale. Y aquí esto tampoco. Vale. Y esto tampoco. De hecho, esta llamada a build block auction task, que ya no necesita ver a price aquí, por cierto, realmente la podríamos mover al setup también. Porque ahora realmente no necesitamos es decir, al crearlo aquí con todas las dependencias moqueadas y no necesitar un cambio en tiempo real, en tiempo de ejecución, pues lo podemos preparar en el setup y usarlo, porque al ser un servicio sin estado, pues lo podemos pasar así directamente. Vale, nos queda un pequeño problema por resolver todavía. ¿Y qué es el publisher? El publisher necesitamos poder espiarlo. De hecho, como veis, ya lo teníamos aquí enganchado como propiedad para precisamente poder hacerle consultas y tal. Y lo que queremos hacer realmente es un espía. Es decir, lo que quiero tener es un publisher spy. Y este publisher spy usaremos la técnica que usamos siempre para hacer espías en PHP Unity. ¿Cómo sería? El mock de publisher. Vale, vamos a hacerlo en principio bueno, como es debido. Bueno, esto ya está definido. Así que vamos a primero de todo. Vamos a hacer un publisher como mock. Ok. De publisher. Como lo tenemos en interfaces, no hay problema para hacer los mocks. Ahora
La cosa es que lo queremos configurar, porque esto sí que puede irse al setup, ¿vale? Pero la configuración va a depender, va a tener que hacerse en tiempo de ejecución del test, es decir, le tengo que pasar el proposal, que es el que espera, para poder decir pues qué ha ocurrido. Así que de momento vamos a hacerlo así. O sea, me parece que lo voy a hacer inline, ¿vale? Del método, porque realmente el método ya no tiene mucho sentido como tal. Y ahora voy a configurar el mock del publisher, para que sea un mock de hecho. Publisher, hacemos que espere. Vale. Espera que el método publish sea llamado y que al método le llamamos con proposal. Vale, así que ahora en lugar de ver esto, lo que vamos a hacer es ver si esa llamada se ha producido. Y que sería pues tan simple como hacer un publisher spy has been invoked. Vale, si lo hemos hecho bien, y espero que sí, deberíamos tener todos los test pasando de nuevo. Y aquí ya podemos poner pues Market Study Provider, y aquí pues sería una block opción task. Aunque en algunos casos, estos casos sean mocks, y bueno, pues pero realmente son las interfaces que nos interesan. En algunos casos, por ejemplo, no necesitaríamos realmente tenerlas estas como propiedades, porque si en este caso sí, porque se configuran, pero si el mock no se tiene que configurar en el tiempo del test, pues normalmente pues podemos incluso pasar dependencias a las piezas sin necesidad de hacer estos métodos, es decir, sin necesidad de ponerlas como propiedades del test. Pero bueno, eso es otra discusión. Y bueno, aquí podríamos directamente pues hacer inline de este método también, porque no presenta especial complicación, nos construye la block opción task y ya está. Entonces ahora que tenemos el test, como veis sigue pasando y ya está. Una cuestión, vale, ahora ¿qué puede ocurrir? Vale, estas líneas suelen resultar un poquillo pesadas, en el sentido de que meten un montón de líneas para decidir algo y a veces no sabemos exactamente por qué decir. Entonces voy a extraerlas a métodos para decir lo que pasa. Market Study gives price for blog. Vale. Y por ejemplo este publisher publisher, o por ejemplo proposal is published. Ok, vale. Entonces esto pues hace que el test ahora ya se llama, tenemos un blog Market Study Providers, de hecho podemos cambiarle el nombre y ponerle given
given market study gives price for block, por ejemplo. Este es by expecting vale, y se leería de esta manera: given the market study gives price for block average price, is expecting proposal to publish proposal, to be published, mejor. Ya ves que yo estoy constantemente haciendo refactor sobre refactor. Esto es mi forma habitual de trabajar. Y bueno, pues ahora ya tenemos el test como bastante preparado. Vale, esto lo simplificamos para que no se vea, simplificamos para que no se vea tan fuerte. Hasta si queréis, incluso se podría cambiar esto por un alias. Que sería un publisher spy. Es decir, si lo queréis como limpieza, esto puede ser una idea también. Es decir, defino un alias simplemente para que algo sea más fácil de entender. Porque evidentemente en invocation count así como que no se entiende. De todas maneras, hay que decir que los alias a veces son bastante propensos a generar confusión. Vale, entonces ahora ya tenemos nuestro test preparado para introducir cambios y ya nos podemos centrar un poco en el problema que queremos resolver. Como lo queremos resolver añadiendo un servicio aquí, vamos a ver qué servicio y cómo debería ser. Yo lo que he pensado es, en lugar de hacer un print directo o un echo, vamos a usar un objeto que se encargue de eso, un writer o un console writer o lo que queráis. La interfaz será writer y su idea es que tú le puedas poner, por ejemplo, una write line para introducir una línea nueva que se mostrará en pantalla. Pero a este nivel solo vamos a tener la interfaz. Y entonces, ¿cuál es la idea? Pues algo del estilo de esto. Writer será un mock. Bueno, aquí lo decimos como mock, la writer class. Y lo que queremos es que writer espere. Vamos a hacerlo así: writer spy igual a self any, y esto ya veis que ahora vamos a tener que hacer un cambio. Esperamos un método que será line, por ejemplo, writer line, y que el contenido de este método será algo así como block example más y vamos a hacerlo de esta manera para que quede más fácil de ver. Será el block example, bueno, perdón que me he equivocado, el mode, lo voy a poner entre paréntesis, y el amount, que ya veremos también cómo hacemos con ello. Así que le voy a pasar el block name, perdón, el mode, que aquí me sale time factor, pero tengo que ver, no me acuerdo si tiene un string aquí, un typing to string, y proposal el amount. Vamos a ver un momento, que no me acuerdo si mode tiene manera de mostrarme su valor, si tiene una función toString o no. Bueno, de hecho, fijaos, ya que estoy por aquí, vale. Necesitaré una función toString.
que voy a añadirle. Que ya sabemos que hay un montón de gente que no le gusta esto, pero es el único método mágico que me gusta. a ser sinceros. Vale. Podríamos decir, oye, que le está metiendo algo ahí por el test. Bueno, sí, pero es un toString, es bastante razonable. E incluso creo que ni siquiera hace falta usarlo. Vale, esto es lo que espero. Entonces, lo que yo quiero que ocurra es esto, que en algún momento se llame a Writer Spy con esas características. Se llama el método line con un string de compuesto por las distintas partes y que me dé este resultado. Luego ya veremos el tema de formatearlo y tal. Ahora bien, hay una cosa que yo digo, vale, pero esto igual no es, esto es lo que yo querría, pero a lo mejor ahora para este momento es mucho, es decir, quiero hacer muchas cosas a la vez. Así que lo que voy a hacer es, en lugar de meter esto, voy a poner esta cosa. Voy a dejar esto aquí en un comentario simplemente para tenerlo luego. Y lo que voy a hacer es lo que se llamaría o una técnica inspirada en lo que es el Walking Skeleton. El Walking Skeleton es que nosotros introducimos un código con la estructura básica de las partes de los componentes que queremos usar, pero que realmente no hace nada, simplemente nos sirve para saber que está ahí, que funcionan las cosas y las relaciones, que las hemos introducido correctamente. De esta manera, primero me concentro en hacer que funcione y luego ya me concentro en los detalles. Así que ahora vamos a tirar el test, que obviamente tendrá que fallar, entre otras cosas, porque para empezar no tengo ni este método line y además realmente no tengo el writer. Aquí me dice que sí, pero esto es porque he importado una librería que tenía ahí y que no tenía que tener. Así que vamos a crear la clase writer y de momento lo voy a poner en el dominio. Igual no es su sitio, pero de momento nos vale. Ya, porque es un tema de infraestructura. Pero ahora mismo lo vamos a poner así y luego ya veremos cómo arreglarlo. Porque ahora va a ser solo una interfaz. Así que pongo que sea una interface. Y ahora pues lo vuelvo a ejecutar los tests para asegurarme de que todo esto va marchando correctamente. Ahora sí que me dirá que me falta un método line. Se lo vamos a poner. Y a este método line le pasaré un string de line. Y esto devolverá nada. Ahora ejecuto. Y obviamente fallará porque no se ha invocado. Vale, ahora lo que me está diciendo es, vale, esto no ha sido invocado jamás. Perdón. Vale. En este momento, entonces es cuando tengo que introducir este writer en block option task. Así que lo vamos a pasar a la propiedad, de manera que podamos ir al método que construye el block option task. Obviamente tiene que crearse antes. Y se lo añadimos en donde toca. En este caso lo voy a poner al final. This writer. Lo mismo de antes, porque de momento no lo estamos usando. Y ahora ya sí. Writer. Writer. Inicializamos las propiedades y vamos simplemente a ponerlo en el lugar donde yo espero que se vaya a usar. This writer line. Y es printf line, me parece que era. Así que ejecutamos. Y aquí está. El test ya pasa. Así que esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que he montado correctamente lo que quería montar.
lo que es en qué lugar tiene que estar Writer, es decir, que exista ese servicio, etcétera, etcétera. Bien, volvemos al test, porque ahora sí que ya voy a introducir la línea que digo, esto es decir, esto es lo que espero poner aquí de verdad y no esta cosa. O lo que es lo mismo. Perdón. Vamos a ejecutar de nuevo el test. Y ahora vamos a ver qué es eso, que no se ha producido lo que yo esperaba. Con lo cual, todo va bien en este mundo de Wayne. Así que vamos aquí y aquí tengo que construir pues mi línea, o sea que vamos a hacer de line y que realmente al final es la misma que tenemos aquí, solo que ahora pues tengo bueno, es exactamente la misma línea, así que pues ya está, ejecutamos y vemos que funciona. Obviamente eso no funciona a nivel general, no sé si hay algún test no sé si hay algún test en el que esto fallará, creo que no. Vale. Vale, pues falla porque evidentemente no la estamos montando. Pero bueno, lo que quiero dejar claro entonces es que efectivamente hemos construido la estructura de lo que queríamos, además todo mediante test, y ahora pues simplemente pues vamos a show proposal, por ejemplo. Vale, y ahora tenemos que price and publish, que realmente hace más. Pero bueno, es otro problema. Y ya está funcionando. Así que... ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Vale, pues ahora lo lógico sería decir, vale, pues ahora vamos a implementar un writer de verdad que funcione y que básicamente hace un print a pantalla. Para esto podemos hacerlo, bueno, de varias maneras. Yo ahora no voy a hacer un test. Lo haremos en una siguiente fase. Simplemente voy a hacer una implementación así sucia de esta interfaz y que será, por ejemplo, console writer, y esto ya se va para la infraestructura y hacemos un writer, console writer, y luego ya veremos cómo hacemos los cambios en otro momento. Simplify, y esto es básicamente un print de line más un PHP all para que salga en pantalla de manera limpia. Esto está por una parte. Y vale, nos gustaría probarlo, ¿no? Nos gustaría probarlo porque, bueno, pues sí, querríamos tener el ejemplo en vivo, ¿no? Queremos hacer una demostración a negocio. Vale, pues nos vamos a ir entonces a ¿cómo se llama? A application. Y claro, ¿qué es lo que querríamos? Bueno, por una parte necesitamos montar block option task, que hemos dicho que nos estaba montando correctamente, porque ahora ya necesitamos un writer, new console writer, y aquí está el writer. Vale, para hacer una demo lo que vamos a hacer es hacer vamos a pasar aquí, vamos a hacer un pequeño apaño. Simplemente solo para hacer ahora demo, ¿vale? Que sería hacer un new class implements publisher. Y bueno, pues simplemente no va a hacer nada.
simplemente no hace ninguna cosa y ya está. Y ahora sí que lo vamos a probar. Vamos al terminal, levantamos vamos a levantar el contenedor. Bueno, creo que está corriendo, ¿no? Sí, Godbot. Vale, docker check IT Godbot bash php room php. Ahora debería fallar. No. He hecho licencia. Un momento. ¿No? Vale, porque tengo que poner el entorno en prod, ya no me acordaba. Vale. Perdón. Entorno es prod. Y voy a hacer un export de license para que pase esa fase. No, export. Y ahora sí, php run php ejecutamos, esperamos un poco a ver qué pasa. Y aquí nos encontramos con que ya tenemos nuestra lista. Como podéis ver, bueno, pues sí, realmente es desastroso los resultados de las quotes, porque son caóticos del todo. Es decir, lo que probablemente significa esto es que se ha estado usando la aplicación sin saber lo que estábamos haciendo y las cosas no cuadran, así que habrá que trabajar en resolver eso. En cualquier caso, ahora mismo ya tendríamos una base. Ya tenemos este writer, ya hemos introducido las cosas que nos interesaban y bueno, pues hemos hecho también que ahora esto lo vamos a deshacer. Publisher es vendor publisher. Bueno, realmente esto es lo que podemos quitar. Esto ya sería el uso normal. Obviamente no funciona. Y la variable pues la volvemos a poner en dep. Y bueno, vamos a resumir un poco todo el trabajo que hemos hecho en esta casi una hora de vídeo. Hemos empezado haciendo algunos refactors simplemente para preparar las cosas. Es decir, aplicar las reglas de Boy Scout a medida que veíamos el código, realizar el test y preparar el test para introducir los cambios. Y luego ya hemos hecho todos los cambios para introducir el gran cambio, por así decir, ¿no? Introduce vale. Bueno, hemos hecho vamos a ver, amend el commit. Rayos, yo quería solo cambiar solo quería cambiar el nombre. Amend writer. Vale, aquí está. Vale, pues esta es la cosa. Hemos introducido pequeños cambios y luego ya al final nos hemos metido a hacer lo que sería el refactor, y para ello hemos usado esta técnica del skeleton, del walking skeleton, que básicamente es simplemente lo que hemos hecho es desarrollarla por fases. Es decir, vale, primero veo dónde tendría que estar, qué componente necesito y las grandes relaciones entre componentes. En este caso, pues pasar a la dependencia, llamarla en el lugar adecuado, etcétera, asegurarme de que eso funciona y luego ya entrar en los detalles en lugar de intentar ir todo a una. Los siguientes pasos que habría que hacer para completar esta tarea ya son detalles que en plan, pues vale, vamos a hacer que esto se muestre en columnas formateadas con un padding, etcétera, de manera que luego pueda hacer una cabecera con el formato, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos en otro momento, si acaso.
Pero lo que me interesa que os quede de este vídeo es fundamentalmente esta idea de que se puede hacer refactor de una aplicación integrado en el trabajo diario productivo, digamos, de generación de valor, haciendo pequeños refactors oportunistas, haciendo refactors preparatorios e incluso haciendo refactors después a posteriori, es decir, como hemos hecho aquí, que ha sido básicamente extraer el método, etcétera. Obviamente podríamos discutir mucho respecto al diseño. Esta función está haciendo otras cosas, lo cual nos está diciendo lo que hablábamos al principio, que probablemente esta block option task sea más bien un caso de uso, lo cual no está mal, en mi opinión. Pero bueno, no es el objetivo del vídeo ahora mismo ese diseño, sino entender que podemos trabajar creando cosas, dando valor continuo al negocio a la vez que vamos mejorando la calidad del código poco a poco. Así que nada más por hoy y hasta otro vídeo.